Bueno, hola chicos. Bueno, debido al problema que todos conocemos del coronavirus, las cuarentenas, etcétera, vamos a reemplazar las clases expositivas que damos nosotros normalmente en aulas por estos videos, ¿sí? Voy a grabar unos videos que, bueno, están hechos un poco a la que te criaste, no van a estar muy curados, ¿sí? Probablemente tengamos problemas de sonido, etcétera, clásicos de estos ambientes donde no están preparados para esto, pero bueno, espero que sirva y se entienda. Es un poco lo que les cuento en la clase, nada más que no vamos a tener un poco ese ida y vuelta que tenemos cada vez que podemos estar cara a cara. Así que aprovechemos los canales, los foros, el foro o el canal de WhatsApp para aclarar cualquier duda que tengan, ¿sí? Primero les voy a contar un poquito de qué se trata la materia. La materia lo que intenta, el objetivo que tenemos es darles las herramientas para que ustedes puedan crear programas autónomos, ya de una complejidad cercana a la realidad, al trabajo real que se hace, con algún lenguaje de programación específico. El que vamos a usar nosotros es Java. Nosotros en la materia anterior, paradigma de programación, vimos un poco los conceptos de programación orientada a objetos, pero bueno, no lo vimos aplicados al uso a la generación de aplicaciones, sí, más parecidas a lo real. Bueno, vamos a ir introduciendo todos estos elementos que les voy a comentar ahora para poder realizar programas usando el lenguaje. ¿Qué vamos a ver? En un principio vamos a volver a enfocarnos un poco en los elementos principales del lenguaje, todo lo que tiene que ver con variables, tipos de datos y estructuras de control, colecciones, clases internas, algunas cuestiones que nos van a ser de utilidad para desarrollar nuestros programas. Y vamos a ver algunas cuestiones que son más específicas, que son las que vamos a evaluar concretamente en la carrera, en la materia, que son el tema de excepciones, que es el manejo de errores en Java. Vieron que hasta el momento nosotros habíamos hablado de que cuando ocurre un error no le den pelota. Bueno, hay una manera de manejarlos y hay muchas herramientas para manejar los errores cuando ocurren y dejar el registro adecuado de qué ocurrió para poder entender qué problema tiene nuestro software. Vamos a ver algo de entrada-salida que incluye bastante más que la lectura y escritura en archivos, ¿no? Vamos a ver cómo leer y escribir los archivos de forma binaria o archivos de texto, pero no solamente en archivos, como les decía, sino también en flujos de red, alguna conexión TCP/IP que tengan con otra máquina, poder escribir y leer archivos de log, poder hacer un acceso secuencial y aleatorio a archivos, poder tomar objetos y guardarlos en esos flujos, es decir, un objeto convertirlo en un flujo de bytes para poder mandar un objeto que está viviendo en mi aplicación, un objeto, por ejemplo, que está en otra computadora, un objeto, que está en mi aplicación, en mi proceso, en mi computadora, mandarlo tal cual a un proceso que está corriendo en otra computadora, algunas cuestiones que tienen que ver con eso. Vamos a ver algo de multiprogramación. ¿Qué quiere decir esto? Que vieron que nosotros, cuando los programas que realizamos hasta el momento, tanto en C como en Java, empiezan en un punto de ejecución y se sigue esa visión secuencial donde se ejecuta una sentencia, a continuación la que sigue, a continuación la que sigue.
en algún punto hay una ruptura del flujo a través de un if o de un bucle que me permite optar por ir hacia un lado o hacia otro, en definitiva. Bueno, eso es una ejecución secuencial, siempre tenemos un solo punto de ejecución dentro de un programa. En la programación concurrente, ¿sí?, o multihilo, lo que tenemos es podemos hacer que nuestro programa esté ejecutando muchas cosas al mismo tiempo, muchas instrucciones al mismo tiempo. Por ejemplo, por un lado puede estar haciendo una consulta SQL y por el otro lado mostrando el resultado de una consulta que ya hizo en otro momento, un resultado que ya obtuvo, o aceptar el clic de un mouse en un cancelar para poder mandarle un mensaje a otro hilo que está grabando un archivo de que deje de hacerlo. Esas cosas que ustedes ven que se pueden hacer en los programas, bueno, se hacen a través de múltiples hilos de ejecución. Vamos a ver también JDBC, que es la manera que tenemos de acceder a bases de datos relacionales. Las bases de datos ya van a ver en la materia de base de datos de qué se tratan, pero nosotros vamos a persistir los objetos en base de datos y cómo se hace eso a través de esta herramienta JDBC que vamos a ver, que nos permiten generar consultas de SQL, etc. Y vamos a ver también la generación de interfaces gráficas de usuario a través de Swing para lo que serían aplicaciones de escritorio en Java. Las aplicaciones de escritorio normalmente ustedes no las van a desarrollar, pero es bueno ver un poco el concepto de componente, cómo se estructura una interfaz gráfica de usuario, como para, bueno, conocerlo, aunque van a trabajar muchísimo más en las materias de programación web, porque, como les digo, van a desarrollar muchísimo más en interfaces web que en interfaces de escritorio, pero bueno, es uno de los temas que vamos a ver. Entonces, como decíamos, en un principio vamos a arrancar con todos los elementos que tienen que ver con el lenguaje de programación Java en sí. Y lo primero que les quiero mostrar en estas filminas que vamos a ver hoy es cómo funciona Java en cuanto a qué hacemos cuando hacemos un programa Java, porque no hacemos un ejecutable. Vamos a ver que generamos un conjunto de clases que son interpretadas por una máquina virtual, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué son las clases, qué es la máquina virtual y qué herramientas de desarrollo se necesitan para realizar un programa en Java, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver una breve introducción al lenguaje. Bueno, Java es un lenguaje de programación de propósito general orientado a objetos. ¿Esto qué quiere decir? Un lenguaje de programación, bueno, es un lenguaje que nos permite generar programas. De propósito general tiene que ver con que no están hechos esos programas para un fin específico, sino que están hechos para resolver distintos tipos de problemas que se pueden dar en el campo de del procesamiento de datos o de la ofrecer cómputo para que el usuario tenga algún beneficio. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos llegar a estar hablando de programas de simulación o un programa de gestión administrativa, o podríamos inclusive hasta generar programas yo qué sé, pongámosle hasta generar un minador de criptomonedas, ¿sí? Lo que se les ocurra. Siempre hay lenguajes que son más aptos para unas cosas que para otras, pero se puede hacer cualquier tipo de programa que se nos ocurra. Y orientado a objetos porque los elementos con los que vamos a laburar en nuestro programa en Java son objetos. Todos los programas los vamos a pensar bajo la filosofía o paradigma de programación orientada a objetos. Java es un lenguaje que surge en el año 91, ¿sí?
pensado principalmente para embeberse en electrodomésticos. Con el surgimiento de la web, Netscape era un navegador muy importante a mediados de los años 90, año 94-95. Netscape traía un intérprete de Java. De alguna manera, los programas de Java se podían ejecutar adentro del navegador de Netscape. Hoy eso es recontra común que del lado del cliente haya funcionalidad gracias a JavaScript y todas las bibliotecas anexas y todos los frameworks que nos permiten resolver problemas del lado del cliente, ¿sí? Pero en ese momento fue una novedad. Entonces Java se empezó a popularizar, sobre todo porque traía un conjunto de características que le simplificaba mucho la vida al programador en esa época comparado con los lenguajes de programación que había en ese momento. Nosotros en el curso vamos a usar la versión 8 posterior de Java. O sea, si ustedes tienen la 10, la 12, la 9, no sé por cuál irá, no hay problema, todo lo que veamos acá va a funcionar. Después les voy a mostrar un poco cómo ver qué versión de Java tienen instalada y de última, si no está instalada, bueno, eso va con las últimas filminas, ¿sí? Bueno, ¿qué características tiene Java como lenguaje de programación? Como les decía, más orientado a objetos. Viene con un conjunto de bibliotecas estándar que vienen ya cuando instalamos el lenguaje. Hay un conjunto de bibliotecas estándar muy completo que nos permiten hacer muchísimas cosas sin necesidad de importar otras bibliotecas, ¿sí? O sea, como dice ahí, tenemos un conjunto de bibliotecas estándar potentes. Es simple. Sí, principalmente hoy no es tan simple porque los lenguajes que surgieron después son mucho más simples en cuanto a sintaxis, etcétera, que Java. O sea que sí, simple era en su momento comparado con C o con C++ principalmente, pero bueno. La simplicidad que tiene, por ejemplo, es que no tienen que manejar punteros, ¿sí? La referencia es una característica nativa del lenguaje, libera memoria automáticamente, un conjunto de cosas que vamos a ver más adelante, que hacen que sea simple, pero bueno, hoy todos los lenguajes modernos tienen eso, pero bueno, como precursor fue simple en su momento. Es distribuido, en ese sentido, Java tiene muchas de las bibliotecas que ofrece, simplifican la generación de programas que se valen de la red para generar procesamiento distribuido, que quiere decir que el procesamiento se hace no solo en una computadora, sino en varias al mismo tiempo. ¿Cómo logra esto? Bibliotecas nativas bibliotecas que vienen en el API estándar para el manejo de conexiones de red, para TCP, UDP, todos los protocolos de las pilas de redes que van a ver en la materia de redes, justamente que es concordante en la currícula con esta materia. Es robusto, en cierto modo, nuevamente, gracias a esta cuestión de que no tiene punteros, de que tiene controles, por ejemplo, como si lo comparamos con C, nosotros cuando escribíamos en C y nos íbamos del arreglo, quizá no nos dábamos cuenta que había pasado. Acá te larga un error, te fuiste del arreglo, tiene el tema de manejo de excepciones que vamos a ver más adelante, que es uno de los temas que vamos a ver en la materia. Tiene tipos de datos cuya representación, los valores que puede representar, no dependen de la plataforma donde se esté ejecutando. Entonces no tenés un inconveniente de que puedas realizar un cálculo en una máquina con determinada arquitectura y no puedas posteriormente realizarlo, ese programa no sirva para realizarlo en otra máquina. Es seguro, ¿sí? Porque tiene muchas restricciones, muchas posibilidades en cuanto a
a la posibilidad de restringir qué se puede ejecutar, qué no, cuestiones por el estilo. Es multihilo, que es lo que charlábamos hoy del multiprocesamiento. Es dinámico, en el sentido de que, bueno, maneja dinámicamente, carga dinámicamente los recursos, entonces de manera que vos podrías cambiar una biblioteca que es utilizada mientras respetes la interfase, sin ningún problema de tener que enlazar de vuelta todas las... recompilarlo, en definitiva. ¿Sí? Y bueno, y vamos a ver que también eso de la recompilación está relacionado con lo que vamos a ver ahora, que es multiplataforma. ¿Qué quiere decir que es multiplataforma? Un poco Java tiene, creo que todavía es el eslogan que mantiene, que era Run Once, Run Everywhere, ¿sí? No, perdón. Sí, así es. Corre una vez, corre en todos lados. ¿Eso qué quiere decir? Está pensado para ejecutarse en cualquier plataforma sin generar cambios, sin tener que cambiar el programa a nivel de fuente, a nivel de biblioteca o a nivel de código compilado, sin tener que modificarlo. Es decir, ¿esto qué quiere decir? A nivel de fuente yo escribo un código fuente, ¿sí? Y ese código de fuente ejecuta en cualquier plataforma que pueda ejecutar Java. ¿Sí? No tengo que modificar la manera en que escribo el código, todas esas directivas condicionales que estaba en C, si la máquina es de 64 bits, o la máquina es Big Endian, Little Endian, si la máquina es Windows, si la máquina es Unix, o Linux, o ¿cómo se llama el de Apple? O OS X. No, perdón, iOS de Apple. ¿Sí? Bueno, no hay que modificarlo. Lo mismo pasa a nivel de bibliotecas. A nivel de bibliotecas, este conjunto de bibliotecas estándar que vienen con la máquina son compatibles en todas las distribuciones que tenemos. ¿Sí? Así que la biblioteca que tenemos en determinada configuración de máquina la vamos a tener en todas las que existan. Y a nivel de código compilado, nosotros ahora vamos a ver que cuando creamos una clase, se crea un objeto .class que, como les decía, es interpretado por una máquina virtual. Y ese .class es interpretado por cualquier máquina virtual preparada para cualquiera de las plataformas subyacentes, cualquiera de los sistemas operativos, arquitecturas de máquinas y tamaños de palabras y configuración de palabras que tenga la máquina, funciona perfectamente. O sea, nos resuelve a los programadores un gran quilombo. Hoy no es exclusivo de ellos, no es exclusivo de Java, pero sigue siendo uno de sus puntos más fuertes. ¿Cómo funciona esto de la máquina virtual? Antes de ver lo de la máquina virtual, lo que vamos a tener que ver es una diferencia entre programas compilados y programas interpretados. ¿Sí? Un programa compilado, ¿qué es? El código de fuente, ¿sí?, se traduce directamente a código ejecutable sobre un procesador específico. Ustedes vieron en sistemas operativos que tenemos una arquitectura de procesador que ejecuta el programa y tenemos un sistema operativo que gestiona todo lo que son los recursos del sistema. Bien, ¿cómo se comunica un programa con el procesador puntualmente? Se comunica a través de ejecución de palabras específicas, de instrucciones específicas que tiene ese procesador, el set de instrucciones. ¿Y cómo se comunica con el sistema operativo? A través del llamado a subrutinas, ¿sí?, que hacen acceso a los recursos, o ejecutándose sobre el mismo procesador, pero que nos permiten acceder a los recursos, ya sea disco, memoria, disco, entrada, salida, etcétera, a través de una forma que depende específicamente del sistema operativo
que nosotros utilizamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, simplificando la cosa, cuando un programa en C lo compilamos para un hardware específico corriendo en un sistema específico, en un sistema operativo específico. ¿Cómo funciona un programa interpretado? Tenés un programa, un software, ¿sí?, que toma el código fuente, y ese programa que interpreta, ese intérprete que se llama, es un programa que está compilado para el hardware subyacente. Pero ¿qué hace? Toma el código fuente y hace todas las tareas que corresponderían al proceso de compilación, que son las que se detallan ahí abajo. Entonces, ¿qué pasa? Toma cada línea del código y la interpreta, la transforma y realiza la ejecución sobre el hardware, pero siempre el que se está ejecutando es un programa anfitrión que interpreta cada línea de código que nosotros le damos. ¿Sí? ¿Qué significa la compilación e interpretación? La compilación, vos cuando nosotros tenemos un código fuente, tal como cualquiera de los que nos imaginemos, cualquiera de los que hemos desarrollado, vieron que lo primero que tenemos son los errores de compilación, ¿sí?, que consisten, para compilar un programa, que tenemos primero un análisis léxico. El análisis léxico tiene que ver con que las palabras individuales, los que se denominan los tokens, ¿sí?, por ejemplo, private, int, pepe, que private, que reconozca la palabra private, que reconozca la palabra int y que reconozca la palabra pepe. Luego se hace un análisis sintáctico que dice, che, esta estructura está bien, después de private, ¿puede ir int y después puede ir pepe? Sí. Y después se hace un análisis semántico que en realidad lo que hace es decir, bueno, acá lo que estamos haciendo es declarando una variable que se llama pepe, que es privada y de tipo entero. ¿Sí? A partir de todo eso se genera un código intermedio, que es normalmente lo que se denomina como código OBJ. ¿Y saben a qué es parecido eso? Es parecido a la assembler, ¿sí? Vendría a ser llevado el código ese que nosotros hicimos en alto nivel a un código, a un lenguaje de bajo nivel que es fácilmente llevable, como ustedes vieron en la materia de arquitectura, es llevable a código de máquina, que son un conjunto de instrucciones que vienen ya en binario preparados para que lo ejecute directamente el procesador. Bueno, entre la generación del código intermedio y la generación del código final, que es este código, el .exe que conocen en Windows, o el ejecutable propio de Linux, ¿sí?, el binario de Linux, lo que tenemos es la optimización del código intermedio, que es hacer que ese OBJ se acomode, es decir, esa cuestión en ensamblador, se optimice para utilizar los recursos propios del procesamiento, propio del procesador y de la arquitectura de máquina que tenemos, para que sea más óptimo, ¿sí?, en cuanto a performance y a utilización de recursos. Bien, ¿qué hace un programa compilado? A partir del código fuente se genera directamente a través de todos estos pasos el código final, que es el exe o el ejecutable, ¿sí? ¿Qué hace el programa interpretado? Es un programa que hace todas estas tareas, análisis sintáctico, análisis léxico, sintáctico y semántico, y a partir de eso, la generación del código intermedio no realiza un código intermedio que de alguna manera se convierte en código fuente, sino que lo que tenemos es un exe, que es el intérprete, que realiza estas tareas y a partir de eso le manda el conjunto de instrucciones necesarias al procesador para que haga lo que tiene que hacer. ¿Cuál es la característica de los programas compilados? Los programas compilados lo que tienen es que son muy eficientes en cuanto a la ejecución, pero no son portables. ¿Qué quiere decir? Si yo lo quiero usar en una máquina de otras características, tengo que compilarlo nuevamente. ¿Y los programas interpretados qué ventaja tienen? Justamente
que son altamente portables. Lo que nosotros hacemos en el programa interpretado, el código que se ejecuta, como toda la responsabilidad de bajar hasta el hardware lo tiene el programa intérprete, no tenemos ningún inconveniente en que eso se ejecute. El problema que tenemos es que la ejecución normalmente es poco eficiente. Java por una situación intermedia. Cada vez que nosotros tenemos una clase, lo que se hace es el análisis léxico, sintáctico, semántico y la generación del código intermedio. Y todo eso se guarda, toda esa resolución, una vez que se resolvió todo ese problema, se genera un archivo .class, que vendría a ser un archivo de código intermedio. Y lo que tenemos es un intérprete que se llama Java Virtual Machine, que no interpreta código fuente, sino que lo que interpreta es directamente código intermedio. Entonces se encarga de estos últimos dos pasos, de la optimización y generación del código intermedio y la ejecución directamente en el procesador, que bueno, lo hace por ser la JVM justamente un ejecutable, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a ver ahora cuando hagamos el ejercicio que nosotros a partir del código fuente lo que vamos a tener es un archivo .class que es interpretado por la Java Virtual Machine. ¿Sí? Bueno, esto es lo que dice acá, Java compila bytecode. El bytecode es interpretado por la Java Virtual Machine. Hay otras opciones de interpretación, ¿sí? Tales como compilado al vuelo just in time, que lo que hace es generar un ejecutable a partir de cada programa, o ejecutarlo directamente en un procesador Java. Pero bueno, nosotros lo que vamos a usar siempre es la Java Virtual Machine, que es un programa que interpreta bytecodes. No importa dónde se ejecute, siempre es el mismo bytecode. Ese .class que generamos en un Windows, por ejemplo, sirve para ejecutarlo en un Linux. ¿Qué necesitamos para escribir programas en Java? Porque ¿qué pasa? Necesitamos por un lado el intérprete, porque viste que dicen, che, viene con Java instalado. Viene con Java instalada la máquina cuando la creas para interpretar. Pero para desarrollar Java necesitamos otra herramienta que no viene instalada por defecto, que se llama JDK. El JDK o Java Development Kit, que trae un compilador, un intérprete, para que esos bytecodes que generamos con Java C, que es el compilador, sean interpretados mediante el comando Java, que Java es el que llama a ¿quién? A la Java Virtual Machine. ¿Sí? Un generador de documentación, un debugger para poder hacer el debug cuando nosotros hemos hecho la ejecución paso a paso y el análisis del código, el análisis de los valores de las variables mientras estábamos ejecutando el programa en el IDE, hace uso del debugger y un empaquetador, por ejemplo, que nos permite generar un jar y un montón de herramientas más. La documentación de la API ¿qué es? La API es el Application Program Interface, interfaz de programación de aplicaciones. ¿Qué es? Es el conjunto de clases que nos viene dadas por Java para que nosotros usemos. Una clase para usar colecciones, otra clase para hacer un recurso de red, etcétera, ¿sí? Y algún IDE que nosotros lo que hemos usado hasta el momento es Eclipse. Vamos a seguir usando Eclipse, pero hay un montón. Está NetBeans, IntelliJ IDEA, etc. ¿Qué necesitamos para ejecutar programas en Java? El JRE. Este es el intérprete, el Java Runtime Environment, que lo que trae el Java Runtime Environment, este que tenemos acá, que lo que trae es el Java y todas las bibliotecas de la API que vienen incluidas para poder ejecutarlas, ¿sí? Eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos para ejecutar. Para desarrollar necesitamos la JDK, ¿sí? Después le voy a dar un videito aparte de cómo podemos instalarlas, pero es bastante sencillo. Y
Les voy a mostrar un ejemplito un poco de cómo es esto de el JDK y el JRE. Fíjense, nosotros vamos a hacer Java menos version en un intérprete de comandos y nos va a decir cuál es la versión. Yo, por ejemplo, en esta máquina tengo instalada la 10, bárbaro, de OpenJDK. Java en realidad es además de no es solamente un lenguaje, es una especificación de lenguaje. Así que tenemos varios vendors se llaman, o varios empresas que te ofrecen Java, ¿sí? Inclusive esas son todas compatibles entre sí porque responden a una especificación de lenguaje. ¿Está? Bueno, y vamos a ver que si nosotros hacemos Java C menos version, creo que es, nos va a decir cuál es la versión de Java C que tenemos. Yo, por ejemplo, la versión de la JDK que tengo es la 1.8, eso quiere decir que tengo Java 8. Y la versión del intérprete que tengo es la 10. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a programar usando Java 8, pero lo que lo va a interpretar es un Java 10 y no vamos a tener problemas porque es totalmente compatible. Yo les voy a mostrar un ejemplito de cómo vamos a compilar y ejecutar un holamundo, ¿sí? Creo que ese es de ejemplo Java. Bueno, en este directorio de ejemplo Java, fíjense lo que tengo. Tengo un directorio ejemplo dentro del cual tengo un holamundo.java. ¿Sí? Vamos a pensar que ejemplo Java es la raíz de mi proyecto y ejemplo es el paquete ejemplo dentro de mi proyecto. Si yo ahora y edito, ¿esto qué quiere decir? Que yo voy a crear un programa sin utilizar el IDE. Para que vean ustedes, nosotros vamos a laburar siempre con el IDE. Yo ahora les voy a dar un ejercicio un poco simple como para que ustedes realicen este ejercicio que estamos viendo. Vamos a usar el IDE, pero ustedes siempre tienen que saber que internamente lo que se está haciendo es invocando a comandos de una herramienta que todo lo cual nos es simplificado enormemente a través del uso del IDE, pero bueno, yo lo que quiero mostrarles ahora es cómo se compila y cómo se ejecuta por línea de comandos, pero como para que vean un poquito de qué se trata. Vamos a editar, yo lo voy a editar a través del comando BI o ustedes el editor que prefieran, el directorio, el holamundo que está dentro del directorio ejemplo. Y van a ver que lo primero que tenemos es el package ejemplo. Esto acá significa que estamos dentro del paquete ejemplo. Y eso se traduce allá en la estructura de archivos en que cada paquete está representado por un directorio. Si yo tuviera, por ejemplo, ejemplo.pp, yo tendría un directorio ejemplo y adentro otro directorio pp y adentro todas las clases de pp. ¿Saben? Yo adentro del directorio ejemplo tengo todas las clases del paquete ejemplo. Y mi clase se llama holamundo y lo único que hace es imprimir holamundo. Esto es algo que ustedes ya conocen. Entonces, ¿cómo hago yo para ejecutar? .java, ustedes saben que es el código fuente. Entonces yo lo que voy a hacer es usar Java C de ejemplo holamundo. Y esto lo que va a hacer es compilar holamundo. ¿Sí? Lo que va a hacer es compilar holamundo y me va a generar un archivo dentro del directorio ejemplo, en este caso, que se llama holamundo.class. Este holamundo.class es lo que se generó a partir del .java y es lo que va a interpretar la Java Virtual Machine. Yo cuando quiero ejecutar un programa Java, lo que hace internamente es escribir, se llama a Java con ejemplo.holamundo. Fíjense, se llama a la clase, al ejecutable Java, que lo que hace es la invocación a la Java Virtual Machine, y le decimos acá cuál es la clase que tiene el método main, ejemplo.holamundo, y como fully qualified name. ¿Esto qué significa? Con el nombre completamente cualificado, es decir, el nombre de la clase con paquete y todo. Y vamos a ver que lo que hace es ejecutarlo. El ejercicio que les propongo yo para hoy es que elijan algún compañero, hacen el holamundo, generan el .class, ¿sí?
y se lo mandan por mail a su compañero y que su compañero ejecute el archivo recibido en un sistema distinto. Por ejemplo, yo lo genero en Windows y el otro lo genera en Linux. Nos pasamos los bytecode, nos pasamos los .class y vamos a ver que se ejecutan perfectamente. Es decir, cada quien hace el Java C en su máquina y lo que hace es ejecutar el Java con el bytecode generado por su compañero. Surgirán todas las dudas, lo veremos en el grupo. Bueno, espero que se haya entendido y cualquier duda, ahí estamos. Saludos.